con 6 minutos, son las 8 de la mañana con 6 minutos en Radio Morena, la gigante del Pacífico. A esta hora de la mañana tenemos ya nuestro invitado de forma telemática, y es que las noticias que se han dado en el país hace poco respecto del ex vicepresidente de la República, Jorge Glas de Espinel, han hecho que se active nuevamente el Consejo de Seguridad. Está con nosotros Sacha Lorenti, presidente del Comité de Defensa Internacional de Jorge Glas, expresidente del Consejo de Seguridad de la OEA. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Bienvenido a Radio Morena. Muchas gracias por la oportunidad. Un saludo cordial. 8 de la mañana con 7 minutos. En este diálogo también está con nosotros de forma telemática nuestro director general, el doctor Luis Almeida Morán. Bueno, mucho gusto, doctor Sacha Lorenti, para los ecuatorianos y la gente que defendemos los derechos humanos. Nos preocupa que haya una situación de coincidencia entre una arma que quiso en algún momento matar o quisieron matar a un detenido vecino del ex vicepresidente Jorge Glas. Concretamente el señor Pablo Muentes. Encontraron una pistola Baby Glock, que le llaman, que es una Glock pequeña, pero también encontraron otra pistola para después de la misma Baby Glock, no sé si la misma arma, pero las mismas condiciones, para tratar de asesinar al ex vicepresidente Jorge Glas, y después apareció el supuesto ejecutor también fallecido. ¿Qué será esto? ¿Que hay alguna... les falló a matarlo por parte de quienes lo contrataron, lo mandaron a ejecutar? ¿Qué mismo sería esto? Porque esto es terrible que esté sucediendo esto en un país que se jacta de ser libre. Bueno, yo creo que usted ha dado en el clavo en la última frase, porque toda la situación que está viviendo en el Ecuador nos hace concluir que lamentablemente ese hermano país, ese país tan querido, no vive un Estado de Derecho. Lamentablemente, el caso específico del ex vicepresidente Jorge Glas devela de manera muy clara cómo es que las instituciones están subordinadas a intereses político-electorales y que todo gira en torno a los deseos y ambiciones electorales de algunas personas. El Comité Internacional por la Libertad de Jorge Glas está conformado por ex presidentes de toda la región latinoamericana, está conformado por autoridades, ex cancilleres, juristas, intelectuales que han visto con mucha preocupación que lo que sucedió el 5 de abril del año pasado, con el asalto a la Embajada de México en Quito y el posterior secuestro de un asilado diplomático, subrayo esto, de un asilado diplomático, nos motivó a llamar la atención sobre la situación que vive el Ecuador. Y además, si uno hace un análisis más profundo, la situación de Jorge Glas es un síntoma, todo el ensañamiento contra Jorge Glas es un síntoma de un deterioro profundo en el Estado de Derecho del Ecuador. Nosotros hemos venido siguiendo paso a paso lo que ha sucedido en los últimos meses. El caso que usted relata, que es altísimamente preocupante, es uno más de la larga lista de atropellos en contra de la dignidad y en contra de los derechos de Jorge Glas, empezando por los procesos, pero también subrayando el hecho de que se violó el derecho internacional con el asalto a una embajada y el secuestro de un asilado diplomático. En los últimos días nos preocupa que nuevamente el gobierno de Daniel Noboa esté intentando instrumentalizar electoralmente la situación de Jorge Glas. Fue el propio ministro de Gobierno el que habló sobre la situación carcelaria de Jorge Glas. Se vienen develando muchos casos, como muchos detalles como los que usted ha señalado,
y lo que nosotros hemos hecho ha sido conocer a las instancias internacionales pertinentes nuestra altísima preocupación, nuestra más grave, más seria preocupación por la vida e integridad personal de Jorge Glass. Ya Daniel Noboa lo dijo en una entrevista, en un par de entrevistas, una ante la revista de los Estados Unidos de New Yorker, que el asalto a la embajada o las agresiones contra Jorge Glass tienen especialmente buscan un rédito electoral y nada más contrario a los derechos humanos, al derecho internacional, a los de los derechos humanos, que ese tipo de conductas. Nosotros ahora estamos exigiendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que de una vez por todas expida la ampliación de las medidas cautelares que se han solicitado. Se van sumando muchos hechos y nos preocupa altamente la vida y la integridad personal del ex vicepresidente Jorge Glass. Sí, qué coincidencia, el mismo camino, las mismas circunstancias. Yo era legislador del país, en aquel entonces fue asesinado un candidato presidencial. Eso todavía no está aclarado, pese a que el gobierno de los Estados Unidos de América ha ofrecido inclusive una muy buena cifra porque digan quiénes mandaron a asesinar, quiénes son los autores, quiénes son los encubridores, quiénes son los autores intelectuales, en definitiva, de ese asesinato. Pero parece que es una ruta a seguir siempre casi igual. Y pues he visto yo en las redes sociales, algunas no les creo igual, pero coincidencias, ¿no? Hablar de esto, jugar con la vida de un ser humano, yo creo que no solamente ir a la Corte Interamericana, a la Comisión, hay que darle una denuncia esto al Papa. Alguien tiene con la suficiente calidad moral para evitar que este tipo de cosas sucedan. Jugar con la vida es terrible. Ahora mismo mucha gente ha visto esta desaparición de 4 niños acá en Guayaquil en unas circunstancias terribles y resulta que nadie se inmuta y en definitiva no veo legisladores de gran calibre, de gran nivel en el Parlamento Nacional que ejerzan las funciones como tiene que ser. Algunos temerosos piensan solo ganar en un sueldito y no piensan en lo supremo que es defender las libertades, la patria, el concepto de vida, que es lo que en realidad debe defenderse, ¿no? No, sin lugar a dudas, lamentablemente estamos ante un estado de indolencia en el Ecuador. Mire, yo tuve la oportunidad de ir en muchas oportunidades al Ecuador y nosotros íbamos al Ecuador a aprender del Ecuador en temas de seguridad, en temas de reducción de la pobreza, en temas de reducción de la desigualdad, en modernización de muchos aspectos institucionales. Y vemos ahora cómo ese país que era un ejemplo ahora está lamentablemente tan golpeado. El caso de esos 4 niños en las Malvinas, allá en Guayaquil, es un ejemplo clarísimo del grave deterioro del Estado de Derecho. La situación de Jorge Glass, por supuesto, el asaltar una embajada, secuestrar un asilado diplomático, someterlo al escarnio durante todos estos meses. Esto nos duele como latinoamericanos. No solo nos duele y nos conmueve, sino también nos mueve. Por eso estamos movilizados ante instancias internacionales. Usted tenga la seguridad de que no estamos escatimando lugares ni personas para hacer notar lo que está sucediendo en el Ecuador. Yo mismo, junto a otras personas del comité, fuimos a Guayaquil hace algunas semanas. Intentamos visitar a Jorge Glass allá en la cárcel de La Roca, se nos impidió pese a haber cumplido todos los requisitos y hemos visto en primera persona lo que está viviendo lamentablemente el Ecuador. Nos lamenta mucho, estamos hablando de asuntos estrictamente vinculados con los derechos humanos que no deberían estar ni siquiera bajo duda ni bajo debate. El Ecuador como Estado ha ratificado una enorme cantidad de convenios, de pactos sobre los derechos humanos. Entre ellos el denominado Pacto de San José, que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y
lo que hace es no solamente violarlo de manera sistemática, sino que se jacta de ello. Vemos a Daniel Noboa como lamentablemente en esa indolencia hace ver de manera muy clara ese deterioro institucional. Estamos insistiendo, Luis, amigas y amigos del Ecuador, en que se le amplíen las medidas cautelares a Jorge Glass, que se resguarden sus derechos humanos. Jorge Glass es víctima de un escarmiento porque él es uno de los actores de esa transformación en el Ecuador. Yo lo visité cuando estaba él de vicepresidente para conocer los temas de seguridad, cómo es que el Ecuador había bajado tanto los índices de violencia. Y claro, pareciera que vivimos el mundo al revés, porque una de las personas que fue un protagonista de esas transformaciones hasta ahora está en la cárcel, y uno camina por las calles de ciudades como Guayaquil y ve lamentablemente el miedo de cómo se ha deteriorado la calidad de vida de las ecuatorianas y los ecuatorianos. Exigimos al gobierno de Daniel Noboa que se respete el derecho internacional. Y el derecho internacional señala que las embajadas tienen que ser protegidas, que los asilados diplomáticos tienen que ser resguardados. Y por tanto, lo que tiene que hacer ahora el gobierno de Daniel Noboa es expedir el salvoconducto que solicitó México a través de la embajada de Suiza en el Ecuador y garantizar que se cumplan estos preceptos que son esenciales, básicos de las relaciones entre los estados. 8:18 minutos, 8 en esta mañana con 18 minutos en su estación Radio Morena. Amables oyentes en todas partes, este diálogo con el doctor Sacha Lorenti, presidente del Comité de Defensa Internacional, del ex vicepresidente de la República del Ecuador, Jorge Glass. Doctor Lorenti, qué gusto volver a saludarlo a través de esta interconectividad. Roberto Figueroa. Quisiera aprovechar, el año 2019, la CIDH otorgó medidas cautelares en aras de hacer memoria, refrescar memoria, y en esta sustanciación y a la luz del derecho internacional, para beneficio de nuestros oyentes. Hubo una visita ahora poco, también, de la comisión, y me gustaría, parece que en una declaración, y esto usted que está cerca y que está permanentemente en contacto en el hilo conductor de la verdad procesal, se agotaron los recursos internos. Esperamos que luego de esa visita, en el caso puntual, primero, la razón elemental, la dignidad humana, la persona humana como tal y el don sagrado que es la vida y más que nada y que todo, la libertad de una persona, doctor Sacha Lorenti. Sí, bueno, muchísimas gracias por la pregunta, que es muy importante, porque nosotros hemos participado en calidad de amicus curiae, así se llama, que son los amigos de la Corte. Nos hemos apersonado a distintas instancias del órgano judicial ecuatoriano, y hemos visto de manera clara que todas las instancias se han agotado en el Ecuador. Los recursos de habeas corpus, las revisiones de estos mismos recursos, se han cerrado porque hay una decisión política de mantener a Jorge Glass en la cárcel por los intereses electorales del actual presidente de la República del Ecuador. Hay que decirlo con todas sus letras. ¿Por qué? Porque lo dijo el propio Daniel Noboa, ¿sí? Que el asalto a la embajada de México fue para tener más votos en el referéndum del año pasado. Se agotaron todos los recursos, no solamente eso, sino que la Comisión Interamericana hizo una visita a Guayaquil a finales de octubre del año pasado, y además las propias instancias de Naciones Unidas, la instancia encargada de vigilar que todas las acciones en contra de la tortura, ha emitido un informe en el que señala su altísima preocupación sobre la situación de Jorge Glass. Es decir, Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, el mundo está vigilando qué es lo que está pasando en el Ecuador. Que quede absolutamente claro que nosotros no vamos a desistir de todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance
para garantizar que al final de cuentas a Jorge Glass se le respete el asilo diplomático que le fue otorgado por el Estado mexicano. Jorge Glass debería tener un salvoconducto y debería estar ahora en México. Eso es lo que corresponde en el derecho internacional. Y un dato más para su audiencia, queridos amigos, ningún gobierno, ni siquiera las dictaduras más sangrientas del Cono Sur, me refiero a Pinochet, Videla, Stroessner, se animaron a invadir una embajada. Las respetaron todas. Incluso en la Segunda Guerra Mundial, mientras Hitler avanzaba invadiendo país por país, respetaba las embajadas, porque hay que va más allá del derecho, que es una costumbre ancestral de respeto a las instalaciones diplomáticas. Eso es básico, y ese es un ejemplo de cuán deteriorado está el Estado de Derecho en el Ecuador. Es una pena, es lamentable, y exigimos, aprovechando esta oportunidad, que se garanticen los derechos humanos de Jorge Glass y que Ecuador retorne a ser un Estado de Derecho. Sí, definitivamente hay mucha preocupación en las grandes potencias del mundo. Inclusive tengo entendido por conocimiento periodístico que en los Estados Unidos el Departamento de Estado está hondamente preocupado por esta irrespeto a las embajadas y todo este tipo de situaciones que nadie en el mundo se ha atrevido a hacerlo. Pero bueno, en todo caso, es una situación de mucha preocupación. Veamos qué va a pasar, quienes sean los invitados o no a la posesión del presidente Trump en los próximos días. En todo caso, ahí puede haber una orientación de qué es y cómo será el trato de los Estados Unidos a este tipo de gobiernos que no actúan respetando los derechos humanos, ¿no? Así es, existe una preocupación de la comunidad internacional. Lamentablemente, Ecuador está ahora bajo la lupa de las instancias de derecho internacional, lo decía por la visita de la Comisión Interamericana, el informe evacuado por Naciones Unidas hace poco, y estamos a la espera de la ampliación de medidas cautelares por la CIDH. Paralelamente, hay que recordar que Ecuador está bajo un proceso, un juicio denunciado por el Estado mexicano ante la Corte Internacional de Justicia. Es decir, en estos últimos meses hemos visto un estrepitoso deterioro institucional en ese hermano país, y se está haciendo escarnio en una persona que está protegida por el derecho internacional, como es Jorge Glass. Pero bueno, seguimos en este trabajo porque es imprescindible hacerlo. Lo estamos haciendo en compañía de muchos hombres y mujeres de toda América Latina, del Caribe, de Europa, porque podemos tener diferencias en mil cosas, Luis. En muchas cosas podemos tener diferencias, y eso es sano y es democrático. Pero hay asuntos elementales, esenciales, atributos inherentes a la condición humana, entre los que no puede haber ningún tipo de duda ni diferencia. Lo que se está haciendo con Jorge Glass no se le debe hacer a ninguna persona, sin importar su ideología, su posición política. Y es por eso que estamos acá a la espera de que, si no son las instituciones ecuatorianas, que sean las instituciones internacionales las que protejan los derechos del ex vicepresidente. Necesario para esta parte final, doctor Sacha Laurenti, queremos aprovechar lo que se espera, la pretensión de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en apego a esa luz del derecho internacional y el pacto que usted señalaba. Usted decía, hay que tener presente que el Ecuador es un Estado no solamente signatario, también Estado ratificatorio de pactos y convenios, y esa es precisamente ahora el matiz, la alta incidencia de este caso, que lo consideramos atípico y de grave situación, porque está de por medio
la vida humana, está de por medio también las relaciones de los conglomerados humanos. Doctor Sacha Laurenti, en la parte final de este diálogo. Bueno, agradecerles mucho por el tiempo. Nosotros estamos enmarcando nuestro trabajo en las normas de derecho internacional, en lo que señala la propia Constitución del Ecuador, y esperemos que más pronto que tarde no solamente se restituyan los derechos de Jorge Glass, un ciudadano latinoamericano insigne y que podría y debe aportar mucho más al desarrollo de nuestros países, pero también auguramos mejores días para el Ecuador, que la tragedia de esos 4 niños no nos deje indiferentes. El dolor de esas familias tiene que movilizarnos para evitar que esto suceda. Son hechos que no deseamos que ocurran en ningún lugar de nuestra patria grande de América Latina, y les hago llegar un fraterno abrazo latinoamericano. Pendiente de lo que los organismos internacionales resuelvan sobre esta situación. Espera que los hombres libres y mujeres libres sigan en ese supremo deber de defender la vida. Un abrazo, doctor Sacha Laurenti. Muchas gracias por esta comparecencia. Muchas gracias. 8:28 minutos, oyentes de Radio Morena. Doctor Luis Almeida Morán está pendiente en el ámbito de lo que señalaba nuestro invitado, que determine los organismos de orden internacional respecto a esta situación que vive el ex vicepresidente de la República del Ecuador, el ingeniero Jorge Glass Espinel. Cumplimos como medio de comunicación con la tratativa, el abordaje de estos y otros temas que caracteriza a una estación defensora de los derechos de las personas, los derechos de los seres humanos, doctor Luis Almeida Morán. Así es, Roberto. Le decía yo al doctor Laurenti, que no tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero sus labores se distinguen, sus acciones se distinguen, que es obligación de los hombres libres, de las mujeres libres del mundo, defender siempre la vida, ¿no? Así es, 8:29 minutos, 8:29 minutos. Vamos a una nueva pausa. Ya volvemos con más de Morena Noticia.